La duración del ciclo estral en las yeguas es de 20 a 23 días. Los ciclos más largos son en primavera y más cortos en otoño en aquellos lugares donde hay estacionalidad. Primero empezamos por el proestro, que dura aproximadamente 2 días. En este se da el crecimiento folicular estimulado por la FSH y los estrógenos aumentan. El comportamiento de la yegua va a ser receptivo, va a haber un enrojecimiento de la vulva, secreción vaginal y las hembras se montan entre sí. La segunda fase es la fase folicular o el estro, que dura aproximadamente de 5 a 7 días. En este vemos el desprendimiento del folículo preovulatorio y en esta etapa la hembra permite que el macho se acerque, orina con frecuencia y su cola está elevada. Presenta una relación de la vulva que produce la reversión del clítoris, lo que también es conocido como guiño vulvar. Luego de esto sigue el metaestro, que dura aproximadamente de 2 a 3 días. Acá se forma el cuerpo lúteo y aumenta la progesterona. La yegua se muestra con disminución del enrojecimiento anteriormente visto en el estro y su secreción vulvar desaparece. En el diestro, que va a durar aproximadamente 12 a 13 días, es como una clase de descanso de todo esto. En este se sigue produciendo la progesterona y va desarrollando el folículo dominante para que ovule el próximo ciclo. Y al final se producen las prostaglandinas, que en esta fase no se presentan síntomas de cambios que lo preparan para la gestación. Bueno, yo voy a hablar un poquito sobre cómo las estaciones del año pueden afectar el ciclo estral de las yeguas. Generalmente pues en Colombia estas dichas estacionalidades reproductivas no pues, son muy comunes. Mas sin embargo, estas estaciones se dan pues por un periodo de luz que se llama fotoperiodo. Eso se da gracias pues, a la hormona de melatonina que se secreta en la glándula pineal. Al disminuir la melatonina, entonces aumenta la producción de GnRH y se hace pues, posible el desarrollo folicular en los ovarios. Es decir, que cuando la melatonina aumenta en horas oscuras, disminuye la producción folicular. Iniciamos con la primera estación, que es la transición del otoño. En este periodo pueden aumentar la incidencia de folículos anovulatorios y su desarrollo. Esto implica que haya una luteinización y se genere una hemorragia. También se ha observado que las yeguas en esta etapa ovulan y luego no. Y así desarrollan pues, más folículos, formándose un cuerpo lúteo persistente a pesar de los niveles bajos de progesterona que ya existen. Luego tenemos el anestro invernal, que se caracteriza por ovarios muy pequeñitos y ausencia de la actividad en ellos mismos. Esto ocurre en meses de invierno, donde disminuyen las horas de luz en esta estación debido a la asistencia de una mayor concentración de melatonina, entonces la cual genera una inhibición de la producción de GnRH, lo que expliqué al principio, y los niveles de LH se mantienen basales. O sea, es decir, que no aumentan ni disminuyen. Luego tenemos la transición de primavera. La reanudación de la actividad ovárica comienza por la disminución de los niveles de melatonina. Se lleva a cabo del anestro a la ovulación y se caracteriza por un aumento de las concentraciones de GnRH y aumenta la liberación de la LH. También otra fase, que es la fase ovulatoria o cíclica. Al finalizar pues esta fase, al finalizar la transición primaveral, que culmina con la primera ovulación, empieza pues la etapa cíclica, en la cual se presentan 2 ciclos estrales, la fase folicular o estro y la fase lútea o diestro, que ya esto luego pues ya lo va a explicar otra compañera. Ya les voy a hablar entonces yo de la predominancia hormonal en el ciclo reproductivo de la yegua. Bueno, una de las fases que tenemos es la fase folicular. Sabemos que durante esta fase la hormona predominante es el estrógeno, específicamente pues el estradiol. Sabemos que el estradiol pues es secretado por los folículos de crecimiento en los ovarios. Este también me puede llegar a ayudar a los niveles de estrógeno, puedan llegar a aumentar gradualmente a medida pues que los folículos se desarrollan y alcanzan pues su pico antes de ser ovulado.
Podemos también decir que el estradiol pues es responsable de inducir cambios en el tracto reproductivo, también en el comportamiento sexual receptivo en la yegua. Bueno, el segundo tenemos la ovulación. Sabemos que durante la ovulación puede llegar a haber un aumento temporal de la hormona luteinizante, que sería la LH, que esta desencadena pues la liberación del óvulo maduro del folículo ovárico. La LH es secretada pues por la glándula pituitaria y su aumento puede llegar a ser crucial para desencadenar el proceso pues de ovulación. Bueno, ya como tercero tenemos la fase lútea, que sabemos que después de la ovulación el folículo vacío se convierte pues en un cuerpo lúteo que secreta la progesterona. Sabemos pues que la progesterona es la hormona predominante durante la fase de este ciclo, y la progesterona puede llegar a ser esencial pues para mantener el útero en un estado adecuado para la implantación del embrión en caso de ser fecundado. Sabemos que los niveles de progesterona pueden llegar a permanecer elevados durante aproximadamente 14 días en la yegua que no está preñada. Bueno, ya tendríamos el diestro, que esta es la fase pues posterior a la ovulación, y esta está marcada pues por la predominancia de la progesterona. Sabemos que durante el diestro la yegua puede llegar a mostrar unos signos de comportamiento no receptivo hacia los sementales. Si la yegua no está preñada, el cuerpo lúteo puede llegar a degenerar al final del diestro, lo que provoca pues como una disminución en los niveles de progesterona y llegar a dar un inicio de un nuevo ciclo estral. Bueno, antes de hablar del parto, entonces como aspectos generales sabemos que la gestación en las yeguas es de aproximadamente 11 meses. Y antes del parto, unos 4 a 6 días previos, la leche va a llegar hasta la glándula mamaria y se va a dar el llenado. Y un día antes del parto ya la leche va a descender y va a empezar a verse un poquito de salida por la ubre. Se debe tener en cuenta que horas antes del parto la yegua va a mostrarse un poco más inquieta de lo normal, algunas van a tumbarse y a levantarse en el piso con mayor frecuencia, van a estar más nerviosas, si están en un grupo con más caballos o yeguas van a alejarse del grupo, y la vulva también se va a ver edematizada, se va a ver inflamada, enrojecida, e incluso van a poder mostrar algunas secreciones. Bueno, el parto consta de 3 etapas. En la primera etapa se dan las contracciones uterinas. Estas contracciones lo que hacen es facilitar al potro a moverse hacia el canal de parto, y él va a tomar una posición en la cual va a tener la cabeza y el cuello extendidos junto con los miembros anteriores. Asimismo, la vulva se va a empezar a relajar y van a empezar a aparecer las secreciones seromucosas. En este punto la estrella cervical ya va a tener las contracciones, provocando la liberación del líquido alantoideo. La segunda etapa es la etapa más importante. Esta etapa tiene una duración de aproximadamente 15 minutos, en la cual las contracciones uterinas van a empezar a ser mucho más fuertes para ayudar al potro a salir. En este punto se puede diferenciar el saco amniótico saliendo por la vulva, y también se pueden diferenciar o se pueden palpar la cabeza del potro junto con sus miembros anteriores. La cabeza va a estar como dentro de los miembros anteriores y van a salir al mismo tiempo. Luego de que esto pase y que sale la parte del tórax y los hombros, ya el resto del cuerpo pues va a salir con mayor facilidad. Es muy importante tener claro que hay que dejar que la yegua para sola, porque muchas veces al estar interviniendo pues se pueden generar incluso lesiones, la yegua puede estresarse, puede parar de tener las contracciones. Entonces en este caso se debe dejar como que la yegua lo haga sola, pero en el caso en el que se vea que de pronto tiene dificultad, pues se puede intervenir. Si de pronto la yegua tiene dificultad para las contracciones, o que el potro venga en una posición en la cual no debería venir, siendo de pronto un parto distóxico, pues sí se debe intervenir. Bueno, después del parto el saco amniótico se va a romper. En caso de que esto no pase, debemos romperlo para que el potro pueda sacar su cabeza y empezar a respirar. En este punto es muy importante tener en cuenta que el cordón umbilical no se debe romper, no se debe atar, no debe ligarse con nada, porque en caso de que se rompa va a generar una gran pérdida de sangre en el potro de aproximadamente 1.5 litros. Entonces el cordón umbilical debe dejarse tal cual salió y él solo se cicatriza y se sella.
Después de este punto va a empezar una etapa importante en la relación de la yegua con el potro, en donde hay que tenerlos en constante vigilancia, ya que a veces la yegua puede mordisquear al potro intentando que se levante, que camine, pero a veces estos mordiscos ya suelen ser un poquito más agresivos, entonces a veces incluso es necesario ponerle un bozal a la yegua, tenerlos en vigilancia, porque si no, pues la yegua puede generarle daño al potro. Bueno, en la tercera etapa del parto las contracciones van a continuar, pero un poco más suaves. Y en este punto la placenta se va a ver mucho más encogida por la misma pérdida de sangre durante el parto. Hay que tener en cuenta que el tiempo de expulsión de la placenta depende de cada caso. Hay unas yeguas que pueden demorarse hasta 3 horas en expulsarla, hay otras que la van a expulsar inmediatamente luego de expulsar al potro y hay otras que la van a expulsar junto con el potro. Entonces depende de cada caso. Lo que es importante es que cuando ya pasaron 4 o 5 horas hasta 6 después de la expulsión del potro y la yegua no ha podido expulsar la placenta, es importante que no debemos jalar la placenta porque se puede desgarrar. Tampoco se debe permitir que la yegua la pise porque también se puede desgarrar. En caso de que la placenta se rompa, lo que puede pasar es que una parte de ella va a quedar dentro del útero y esto puede predisponer a la yegua a presentación de endometritis, de septicemias. Entonces es importante no manipular con mucha fuerza la placenta porque no se puede romper. Lo que se puede hacer es que se puede agregar peso en la placenta con toallas húmedas, con botellas no muy pesadas, y así ella va a empezar a salir un poquito más fácil sola, sin necesidad de manipularla tanto. Para finalizar, esta es una recomendación de un autor con las siglas PACO, en donde P significa placenta y pues aquí va lo anteriormente dicho. Es importante revisar que la placenta luego de ser expulsada tenga un aspecto normal y eso nos va a indicar la salud de la yegua y también del potro, y sobre todo pues tener en cuenta las horas donde normalmente debería expulsarse la placenta. A significa articulaciones. Obviamente después de que el potro nace es importante revisar su marcha y que sus articulaciones no presenten inflamaciones, enrojecimientos, calor ni dolor a la palpación. C significa calostro. El potro después de nacido hasta 6 horas máximo debería ya haber adquirido calostro, y también es importante que hasta 12 horas después del parto él debería haber expulsado el meconio, que son las primeras heces que el potro va a expulsar. Y la O significa ombligo. Es importante que en los primeros días de vida del potro el ombligo se le desinfecte con povidona yodada para evitar múltiples infecciones.